se están barajando 3 nuevos impuestos. Impuestos novedosos en nuestro sistema, novedosos desde el punto de vista de que no han existido nunca en nuestro sistema tributario, pero no novedosos si leemos la prensa, como hacemos todos los que estamos en este foro, ¿no? Es el impuesto digital, es el impuesto financiero y es un impuesto sobre el plástico. Me refiero brevemente a ellos, no tenemos tiempo, cada uno de ellos daría para una sesión. Mirad, el impuesto digital es un impuesto indirecto que grava al 3%, gravará al 3%, 3 tipos de servicios digitales: la publicidad en línea, la intermediación en línea y la transmisión de datos digitales, ¿no? Es un impuesto que tiene como problema, junto con el impuesto financiero, que lo vamos a, si hacemos caso a las fuentes del Ministerio de Hacienda, lo vamos a implantar nosotros en España de una manera anticipada respecto de lo que sería ese consenso al que se ha referido Jorge Ferreras en el ámbito de la Unión Europea y más allá en el ámbito de la OCDE. Y el problema de anticipar un impuesto como este, España, y desmarcarse de lo que se está haciendo en el resto de países de nuestro entorno, es que estamos significando a nuestro país como territorio de mayor imposición y, por tanto, menos interesante para actividad económica. Por cierto, al impuesto digital le pasa lo mismo que al impuesto financiero. Es que entendemos que sería deducible en el impuesto sobre sociedades. Por tanto, lo que se recaude, que además no es mucho, las previsiones de recaudación de este impuesto se han tenido que ir modificando a la baja por el Ministerio de Hacienda con el paso del tiempo ante la evidencia de que la capacidad recaudatoria no es la que se había anunciado. Ahora el impuesto digital se anuncia que supondrá aproximadamente unos 950-960 millones de euros al año. El impuesto financiero, me refiero enseguida al financiero, se habla de unos 700 y pico millones de euros. Bueno, 900 millones para el digital está por ver. Si hacemos caso de los cálculos de la Unión Europea para un impuesto similar, al que se ha referido Jorge Ferreras, los cálculos eran 5.000 millones de euros para toda Europa, para toda la Unión, y España, que tiene un PIB de un 7% de total europeo, pues a España le tocarían, haciendo este cálculo un poco burdo, pues unos 300-400 millones de euros. Pero bueno, me refiero también, bueno, el impuesto digital, cuidado, solamente afecta a las tecnológicas de cierto tamaño, que venden cada año más de 750 millones de euros en todo el mundo y que venden en España servicios de los 3 tipos que he citado por un mínimo de 3 millones de euros. Es decir, no afecta a todo el negocio digital, pero es una parte relevante. Y lo último que hay sobre la cuestión es la salida de la negociación en el ámbito de la OCDE de los Estados Unidos, porque evidentemente las mayores tecnológicas del mundo son estadounidenses, ¿no? He dicho que hay 3 impuestos, puede haber 3 impuestos nuevos. El digital lo acabo de comentar. El financiero es un impuesto que grava la compra de acciones cotizadas españolas de grandes empresas, de grandes compañías que tienen un valor de capitalización de más de 1.000 millones de euros. Son grandes compañías, pero se grava la adquisición en el mercado en el que se produzcan. Si se cumplen esas condiciones de gran empresa, compañía española y cotizada, da igual el mercado, se introduce un gravamen del 0,2% del valor de adquisición. Hay unas previsiones de no aplicación del impuesto o de exención en los casos, por ejemplo, de emisión en mercados primarios de acciones, operaciones de reestructuración, operaciones de intermediarios financieros para creación de mercado, etcétera. Pero el impuesto estará ahí y, de nuevo, nos sitúa en la foto internacional como país en el que hay mayor imposición. Por cierto, aquí la experiencia que tienen otros países que tienen impuesto similar, como son Francia e Italia, la experiencia es de pérdida de negociación en los mercados de esos países como consecuencia de la implantación de impuestos financieros como este que estamos discutiendo ahora. Estos 2 impuestos, el digital y el financiero, que sepáis que están ya dibujados en proyectos de ley que están en las Cortes Generales. Ya ha habido sesiones relativas a estos impuestos. Los proyectos de ley se publicaron, si a alguien le interesa, en el Boletín Oficial de las Cortes del mes de febrero de este año. Ya se habían publicado proyectos similares, casi idénticos, en enero del año pasado, que decayeron de nuevo como en el proyecto de presupuestos por el cambio de gobierno. Y el tercer impuesto novedoso, he dicho que era un impuesto sobre, se llama impuesto sobre, es un impuesto especial, los envases de plástico no reutilizables. ¿En qué se está pensando? Bolsas de plástico de supermercados, vasos de plástico para tomarse un refresco, papel que utilizamos para envolver alimentos y meterlos en la nevera. En fin, hay una definición bastante detallada de qué se entiende a estos efectos por envase de plástico. ¿Este impuesto dónde anda? Pues en este momento es
está dibujado dentro de un anteproyecto de ley que lo encontráis en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nombre, por cierto, desde luego alumbrado por expertos en marketing. Suena fenomenal el nombre del ministerio. En ese anteproyecto pues habla de este impuesto, es un impuesto especial, el tipo es de 0,45 euros por kilo de plástico, plástico en el sentido de eso, contenido en envases de plástico no reutilizables. Se grava la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria de esos productos, además solamente cuando se van a utilizar en el mercado español. Si son objeto de exportación, no. Y además hay una ventaja y es que si en la fabricación de plástico se utiliza plástico reciclado, por esa componente de la fabricación de esos envases de plástico no se exige el impuesto. Y hay una previsión de recaudación de aproximadamente 700 millones de euros. Es una previsión que no sabemos en este caso si está muy inflada o no, pero de nuevo, bueno, parece que nos queremos adelantar en España a las previsiones que también ha explicado Jorge hace unos minutos, ¿no? El problema de este impuesto es que no sabemos hasta qué punto se ha visto adecuadamente precedido de una evaluación de qué pasa con los productos sustitutivos de los plásticos. Los plásticos tienen mala imagen pues porque la gente es poco civilizada y tira en cualquier lado estos productos de plástico, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se va? ¿Qué productos vamos a utilizar en lugar del plástico? Eso habría que verlo con detalle y qué coste tiene en términos también de contaminación la creación de esos productos alternativos al plástico.